Buenos días. Ayer fue un día de toma de decisiones rotundo. Estamos en un pueblito que se llama, ¿te acordás? Lahr, acá en el sur de Alemania, y hemos decidido huir del clima porque el frío se está viniendo con todo. Anuncian muchos días de nublado también. Les voy a contar algo. Todas estas últimas noches siempre me termino sacando el plumón. Tenemos una frazadita finita abajo e inclusive duermo de pantalón corto. Anoche hace tanto frío que me di cuenta que dormí con pantalón largo y con el plumón entero arriba toda la noche. O sea, el frío que hizo. Se está poniendo complicado y además las cosas más lindas que hay para hacer con esta temperatura y este clima no las vamos a poder hacer. Así que hemos decidido cambio rotundo. Nos vamos a cruzar Francia de punta a punta para ir a España y entrar a un nuevo país. Obviamente que acá nos quedaron un montón de cosas por recorrer. Vamos a volver con otro clima para poder seguir disfrutando de este lugar. Así que como nos gusta a nosotros, cambio de planes. Así que bueno, como les contamos, vamos a devolver las botellas antes de irnos de... No sé si lo habíamos mostrado acá. Ajá, 25 centavos de euros cada botella. Vamos a ver si es por acá. A raíz de esto tenemos que decir que vimos varias personas, sobre todo adultas, que me llamó la atención, juntando, acá está, mira, juntando exclusivamente botellas en los cestos de basura para poder venderla, porque la verdad que 25 centavos de euros es un montón. Por ahí veíamos a la gente que iba con 10 botellas, son 2,50 euros, o sea, es un montón de plata que ganás reciclando las botellas. Me hizo acordar a cuando estábamos en Brasil, que juntaban latas porque las vendían. Primero vamos a traducir, a ver que el dibujito es el que tiene la botella. Sí. Así que... Toma, aquí estamos volviendo todos los envases de PET y latas desechables. Ah, mira, latas también, se lo dice el dibujo. Introduzca únicamente latas y botellas que están intactas, sin deformaciones, vacías y con etiquetas. Coloque las botellas una a la vez. Tras introducir el último artículo, pulse comprobante en depósito. Canjea tu comprobante de depósito directamente en la caja de esta sucursal. Bueno, a ver. Se les va contando ahí. Puedes poner latas y botellas. Qué buena onda. Hemos recuperado 1,50 €. Y tenemos que comprar huevos, así que vamos a aprovechar y cambiamos las botellas plásticas por huevos. Acá. Qué raro, no comemos muchos huevos nosotros. Miren, 3,39 los 18 huevos menos 1,50 de las botellas. Ahora sí, estamos listos para dejar Alemania. La verdad que nos ha tratado increíblemente durante nuestro corto paso por acá. La experiencia que hemos tenido, la verdad es que ha sido buenísima. Y obviamente que es un país del cual queda mucho por conocer, pero como siempre decimos, nunca se puede hacer todo, así que ya volveremos. Y con más calorcito, ¿no? Seguro que sí. Ya tenemos agua calentita para el mate. Se vienen largos días de hermosas rutas. Todo listo. 1177 kilómetros nos separan del límite con España. 14 horas de viaje que obviamente a nosotros nos va a llevar por lo menos 2 o 3 días. Y en este momento estamos a punto de cruzar el río Rin. Tenemos el cartel. Miren, ahí hay policía. Acá tenemos el río y acabamos de volver a Francia. A ver si se ve el cartel allá. No deja de sorprenderme con la facilidad que entrás y salís de los países de acá. Me sigue pareciendo fabuloso. Miren ahí, un montón de fábricas. La verdad que es un placer y un lujo. Alsacia. Bueno, ni siquiera hay cartel de Francia, o sea que entramos en el departamento de Alsacia, pero no tenemos cartel. Bienvenidos a Francia nuevamente. Lo bueno es que ahora mi esposa habla francés, entonces... Pará. ¿Qué? 914. No me quiero anotar el 900. Llevamos un registro de cuántos kilómetros recorremos en cada país. Frontera. Hay que anotar. 914 kilómetros hicimos en nuestra vuelta por la parte oeste de Alemania. Bueno, todo esto lo que le quería contar es que ahora
tengo una esposa que habla francés. Entonces, cualquier cosa que necesite. ¿Qué tal tus clases? Como vieron, yo le conté en varios videos que dije, necesito aprender a hablar francés, o por lo menos entender, comprender lo que alguien habla o ves un cartel. Así que ya hace como ¿Como un mes? Como un mes o más que arranqué con Duolingo y bueno, me propuse todos los días hacer una clase. Debo decir que ayer rompí la racha. Bueno, fue un día complicado ayer. Sí, pero todos los días intentando aprender. Puedo decir, je m'appelle Carolina, je viens de Argentina. Estoy re contenta, voy aprendiendo ahí todos los días. Por Francia con una esposa que habla francés. ¿Qué tal? Bueno, algo pasó acá en la ruta, hay bastante movimiento, no entendemos bien cuáles son las señas. Ahí nos hicieron seña que pasemos nomás. A ver si hubo algún accidente. Pareciera que sí. Uy, mirá. Ay, se había caído al y se fue al Tremendo. barranco. Miren qué regalito nos hizo la ruta. Pareciera ser como un venado. El diazo que nos ha tocado, estamos muy contentos, hacía mucho que no teníamos un día así con tanto sol. Bueno, no, el otro día que estuvimos recorriendo la Selva Negra, pero bueno, son tan escasos que se disfrutan como si fuesen únicos. Hemos hecho una paradita, desconozco si es un lugar si se puede dormir, no me acuerdo, o sea, porque lo buscó Santi. Igual yo creo que sí, ahí hay electricidad. Paramos acá a descargar aguas grises y paramos de paso al supermercado a comprar para hacer una ensalada que no teníamos. Y miren, les voy a mostrar de paso que en varios lugares están estas estaciones para lavar y secar la ropa. Quiero ver para contarles el precio, que por suerte no tenemos que usarlo. Acá están, ahí veo. El lavado de 9 kilos a partir de 5 euros, no sé en qué variará. Si querés 20 kilos, 2 euros, y para secar 20 kilos a partir de 3 euros. Vamos a comprar un paquetito de rúcula. Ya listas las compras. Nos ha sido muy difícil encontrar en Países Bajos y en Alemania bidones de agua, porque no en todos los lugares donde cargamos agua está aclarado si es potable o no. Una vez nos cargamos en un lugar y al otro día nos sentíamos un poco como molestos de la panza. Nada grave, pero por las dudas preferimos comprar agua potable. Pero siempre preferimos el bidón, es mucho más económico, pero en Países Bajos y en Alemania no se vendía, no conseguíamos. Y acá me salió 90 céntimos por 5 litros. Y aprovechando este hermoso solcito, hacen unos 8 grados. Vamos a comer acá y a disfrutar de la vitamina D. Qué lujo este lugarcito que encontramos, ¿no? La verdad que muy cómodo. Y comer al sol después de tanto. El mayor lujo creo que es eso, el sol, para el aire libre. Hablábamos con Santi recién de, así sea que manejamos 3 horas, igual sentimos que estábamos mucho más lejos, pero no, ya les vamos a mostrar un mapita. ¿Cuántos kilómetros hicimos? Y habremos hecho 200. Porque digamos, al viajar acá por Francia, por rutas que son sin peajes, es un poco más lento. Pero bueno, ya esa diferencia de kilómetros nos ha permitido, bueno, justo también acompañados por la suerte de cómo está el día, abrir, tenemos todas las ventanas abiertas, ventilar la casa sin morir congelados y además con sol, que es tan importante, y con los días que nos venían tocando era imposible. Y están cargando los paneles, o sea, con esos pocos kilómetros que avanzamos en dirección sur, ya el sol pega un poquito más perpendicular y están cargando 100 watts los paneles, que creo que no lo habíamos visto desde que volvimos a Europa. Los próximos días van a ser así: manejar, lindos paisajes, comer, cargar combustible, dormir, seguir y así repetidamente por 1000 y pico de kilómetros. 1,66 el litro de diésel.
Caroline, I'm leaving now. Después de un largo día de viaje, hemos buscado un lugar para dormir. Llegaste a tu destino. Este atardecer hemos llegado. Supuestamente hay un lugar que hay 2 plazas exclusivas para motorhome. Objetivo del día cumplido, avanzamos un montón. Miren qué linda noche que vamos a dormir con este laguito de fondo acá en la ciudad. Pareciera ser un lugar muy, muy tranquilo. La cena de hoy, unas hamburguesas caseras, pancito por acá. Y vamos a brindar con la cervecita alemana que habíamos comprado. Para que me está faltando la estrella de... Uy, mira. ¡No! ¿Los dos se rompieron? Sí, pero ¿por qué, che? No, se ponen, se sacan. Sí, pero me parece que... Hay varias cosas que están cumpliendo el ciclo. La el jarrito. Igual debo decir que ese jarrito me lo había comprado en el 2015 cuando me fui a vivir sola por primera vez. O sea, dio su... ¿Qué? Estamos en el 2020, terminando el 2025. Mirá que este huevo frito. Uy, qué pinta que tiene. Miren lo que es eso. Buen día. Ya estamos arriba y el otro día contábamos en Instagram que por más de que llevamos una vida súper activa y todo el tiempo estamos en movimiento y salimos a caminar porque estamos recorriendo lugares y demás, tratamos de obligarnos de salir a hacer actividad física al menos 2 o 3 días a la semana, porque la actividad física hace bien no solo al cuerpo sino a la mente, así que a pesar de que estos días van a ser de mucha ruta, no queremos dejar de hacerlo. Así que Santi ya salió a correr, yo hago la cama y me voy a correr. Find her now. Even if I bleed on pavement, Caroline, I'm leaving. Caroline, I'm leaving. Caroline, I'm leaving. Espero no pasar frío porque hoy decidí que voy a ir de pantalón corto. El termómetro marca 7 grados supuestamente, pero bueno, aprovecho a ver si un día puedo no salir de calza larga. Guantes y cuellito no faltan nunca. Auriculares. Vamos. Qué motivador salir así con el amanecer. Miren qué lindo lugar. Es bastante, miren. I'm leaving now. Todavía nos restan 729 kilómetros. La buena noticia es que ayer hicimos como 460, así que se viene un nuevo día de ruta por acá. Leaving now. Don't know if I'll come back around. I'm going out to find her now. Even if I bleed on pavement. Paradita técnica en la ruta para comer. Hay un montón de lugares como estos, como áreas de descanso. Mira, ahí los vecinos están comiendo un sanguchito dentro del auto. Hay mesitas, hay para un área para camiones, otra área para vehículos, baños, así que vamos a comer. Vamos a picar algo por acá rápido y seguimos. I'm leaving now. Ha concluido otro día de viaje. Vamos a pasar la noche en Marcenais, me parece que se llama este pueblito muy chiquitito acá sobre la ruta. La verdad que el día de hoy no hicimos más que viajar, paramos a cargar combustible, a descargar aguas grises, una horita a almorzar y descansar un ratito. Viajamos todo el día, básicamente. Lo bueno del día de hoy fue que hicimos casi toda autopista. Tenemos puesto, como les contamos, en el GPS para evitar peajes, porque vimos que si queríamos cruzar toda Francia usando autopistas con peaje, íbamos a pagar casi 300 euros de peaje. Así que bueno, un dato muy importante para que lo tengan en cuenta. Pero el día de hoy logramos hacer un montón de autopistas sin pagar peaje.
Y miren qué tranquilo este lugar. Un estacionamiento gigante, súper planito. Por acá al lado tenemos otro motorhome. No hay servicios, pero hay para tirar basura. Una mesita por ahí. Así que vamos a descansar. Y mañana, si todo sigue bien, de no mediar ningún cambio de planes, estaríamos llegando finalmente a España. Una mañana oscura y lluviosa, pero que no nos podemos quejar porque hemos metido 2 días de viaje de sol. Arrancamos nuestro último día de viaje. Estamos a 307 kilómetros de la frontera con España. Arrancamos tempranito, son las 8:30 de la mañana. Así que yo calculo que para el mediodía tenemos cumplido nuestro gran objetivo de este viaje. Ahí te abrió, ¿eh? Ah, bueno, pensé que me daba ticket. Ah, dale que no baja la barrera. ¿Te sabía cuánto costaba? No, Me pareció que sea 2 euros. Sí, 2 euros. Como les contamos, acá en Francia los peajes son caros y uno siempre en el GPS puede poner la opción de evitar peajes. Y hay partes como que va dando lo mismo o hacer algún tramo por la autopista o la ruta está buena. Entonces por ahí no vale la pena gastar en peaje. Pero esta última parte, estos últimos 100 kilómetros, marcaba 1 hora de tiempo para hacerlo por autopista y más de 2 horas por hacerlo fuera de la autopista. Era muy lerda la ruta, todo por curvita, 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 y cuando entramos a ver los peajes valía 6 euros el total. Así que bueno, decidimos hacer esta última parte por autopista. Como les contamos en algunos videos atrás, empezamos a usar Waze, que siempre usábamos Google Maps, y encontramos que tiene una función. Cuando apenas habíamos entrado a Francia, hace muchas semanas atrás, nos surgía la duda de cuánto costaba ir por esas rutas con peajes, no sabíamos cómo verlo, en ese entonces usábamos Google Maps, pero descubrimos que con Waze, cuando vos le pones la ruta, te tira el costo de la ruta que haces si vas por peaje. Entonces está bueno tener esa información y uno ahí evalúa si amerita ir por esa ruta, o por ahí si crees que vas por la otra pero son más kilómetros, a lo mejor lo que te vas a gastar en combustible es lo mismo que te gastarías en peaje. Entonces está bueno como para que uno pueda evaluar y ver la opción si te sirve o no. 4 eurillos. Debería ser el último entonces, ¿no? Tal vez queda uno de 20 céntimos, me parece, porque me pareció ver que decía 6,20. Ok. Creo, pero no estoy segura. Y ya empezamos a ver carteles de ciudades españolas. Recién había un cartel que decía España a 10 minutos. Ah, nada. Al toque. Yes. Estamos en estos momentos cruzando los Pirineos y ya a punto de cruzar. Estoy pensando, ¿este será un peaje de fin de autopista? Como Y tal vez acá termina Francia. cruzamos el río y ya estamos en España. Último peaje de Francia y estamos... Y últimos metros. A ver, ahí veo que a todos les pasa lo del no me siento tan mal. Ah, la señora... no, el señor... Ay. ¡Ay! Buah. A ver. 1,90 €. Cruzar el río. Exacto, decime 1119. Esos han sido los kilómetros que hemos hecho para atravesar toda Francia y estamos cruzando el río y, a ver, cartel, ¿dónde? Quiero un cartel que diga España. Ahí, ¿Dónde? ¿Allá? ahí atrás del... ¡Ay! ¡Bienvenidos a España! ¡Yujú! País número 30. Cambiamos de década. ¡Ay! Che, pará que los 30 pegan. ¡Qué locura! País número 30, gente. Bienvenidos a España. Me sigue pareciendo muy loco e increíble estar viajando con nuestro motorhome argentino por acá. O sea, Bueno, acá por lo menos se va a sentir un poco más local porque va a hablar español. Entonces, se ve muy linda la montaña.
Ah, y allá también. ¡Ay, qué placer! ¿El español? Sí. Bueno, nos agarró un peaje para salir de la autopista. Vamos. Miren. Español. Decía... Bueno, no alcancé a filmar el cartel. 1.14. ¡Buen viaje! Gracias. Lo primero que vamos a hacer es cargar combustible y que vi un precio que no lo puedo creer. ¡Qué emoción ver español! Toque la pantalla sobre el producto deseado. Dicen. Seleccione el importe deseado y pulse el botón verde para validar. Introduce tu tarjeta, la. Y aunque sea español, un país todo nuevo, ¿eh? Ay, para que no tiene contactless. Aceptado. Miren lo que es esto. 1,20 € el litro de diésel, no lo puedo creer. Efectivamente, el más barato que hemos pagado en Europa. Ampliamente. Apenas cruzábamos a España, vi carteles en la ruta que me llamaron la atención porque no es que estaban en francés, pero tampoco era español. Y miren, por ejemplo, ahí adelante dice caja, pero arriba dice Cuxa, no sé si se pronuncia así. Allá arriba hay dos palabras, gasolindeji y autoservizua. Y después acá hay un cartelito que dice 2 maneras de repostar, que puede ser con tarjeta o pago en efectivo. Y está la explicación. Pero está escrito en 3 idiomas, francés, español y el otro. Y me puse a buscar qué era. Y es euskera, que es el idioma del País Vasco. Ahora donde nosotros entramos a España es toda la zona del País Vasco y leí que este idioma se habla tanto en España como en Francia y es considerado uno de los más antiguos de Europa. Así que nos encontramos con un nuevo idioma que se habla en esta región. El País Vasco, por más de que en su nombre diga país, no es un país per se, es una comunidad autónoma, pero bueno, tienen su propio idioma. Chiquititas las callecitas de San Sebastián, ¿eh? Ay, estoy sufriendo, che. ¿España nos traerá más aventuras? Y miren qué callecita vamos a tomar. República Argentina. ¡Qué nombrecito! Intentamos buscar un lugar para estacionar en la costanera frente al mar, pero fue completamente imposible. Estamos recorriendo un poco el centro de la ciudad, día muy lluvioso hoy por acá. Se ve una ciudad hermosa, se ve una ciudad súper grande. Yo pensé que era, me imaginé que era más chico San Sebastián. No sé cuántos habitantes tendrá. Les vamos a dejar el datito por acá. Y ahí en el fondo, que ya se ve la playa, es el icono de San Sebastián, que es la playa La Concha. Mirá la iglesia adelante. No conozco la Sagrada Familia, pero Tiene un aire. tiene un aire. Muchas veces ha ocurrido a lo largo de estos 6 años que llevamos viajando. Muchas veces los lugares más famosos de los de renombre por ahí no terminan siendo tan cómodos para la vida en motorhome. Así que nosotros siempre vamos eligiendo los lugares donde podemos parar. Se hizo súper caótico encontrar un lugar ahí en San Sebastián, que por cierto, hago una aclaración, yo vi en el mapa que decía Donostia / San Sebastián, digamos, como que todo ese es el nombre, y busqué recién porque me generaba mucha intriga. Donostia proviene del euskera de País Vasco, entonces ese sería como el nombre vasco y San Sebastián es el nombre en castellano. Así que avanzamos un par de kilómetros y encontramos un lugarcito acá divino, y de esta manera damos por finalizada la maratón de kilómetros. Para llegar hasta acá dejamos Alemania, cruzamos todo Francia y entramos a España. Hicimos unos 1300 kilómetros aproximadamente, así que la jaculeta se ha portado espectacular, todo impecable. Vamos a almorzar. Tenemos cerdo con verduritas y queso. Buen provecho. Lo que hemos disfrutado esta mañana de paz, de no viajar, de no andar a las corridas,
Miren eso, 13 grados, un placer. Ayer llovió todo el día, pero hoy amaneció espectacular. Salimos a correr, vimos el mar, muy lindo este pueblo. La verdad, espectacular. Una paz. Y vamos a aprovechar este sol. Primer día en España, vamos a pegar una nueva bandera de nuestro país número 30 en esta travesía. Qué copado, ¿no? Tremendo. Me encanta ver esto. Es hermoso. Hoy, ¿para qué? ¿Para qué corren si después no se la aguantan? Hoy corrí 15 kilómetros y me duele todo. Vamos a terminar este video desde uno de nuestros lugares favoritos de la casa que tristemente no lo hemos podido usar casi este año. O sea, solo tengo recuerdos en Uruguay, que sacamos una foto muy copada, en la Torre Eiffel, que igual que fue majestuoso porque cenar ahí con esa vista a la torre. Y después tristemente para ver los paneles nomás. Hemos tenido pocos días de sol, pero nos encanta estar acá. Gente, este es el último video del año, así que queríamos aprovechar primero para agradecerles a todos los que nos acompañan día a día en esta aventura desde hace ya 6 años. Qué increíble cómo pasa el tiempo, cada vez somos más personas en esta comunidad y es muy lindo sentir el apoyo que nos dan en cada video, en cada publicación. Ha sido un año realmente muy intenso, hablo por lo menos por mí en lo personal. Yo siento que fue como de los 6 años el más, no sé si agotador es la palabra, pero vivimos muchas cosas, muchas cosas. Vamos a hacer un breve resumen. Arrancamos el año primero que no sabíamos si teníamos dengue, porque te habías olvidado de eso. Sí, me había reolvidado. Nos hicimos análisis para ver si teníamos dengue o no. Dio negativo. Fuimos a Buenos Aires a buscar el motorhome, que se demoraba, no sabíamos si íbamos a poder resolver el tema de la multa. Finalmente, después de mucho papeleo y muchas cosas, logramos resolver todo. Después de eso estábamos con toda la planificación de nuestro casamiento, que salió todo fabuloso, fue re lindo. Ya vamos a cumplir casi un año de casados. Nos fuimos a recorrer la carretera austral que nos encantó y culminamos nuestra travesía en las Torres del Paine haciendo un trekking de 8 días que fue uno de nuestros lugares favoritos de América. De ahí nos fuimos a San Martín de los Andes. En mi caso fue mi primera vez corriendo, Santi ya tenía experiencia, pero corrimos 21 kilómetros en el Patagonia Run. Hicimos nuestro primer viaje grupal en el Champaquí con más de 30 de ustedes. De ahí nos fuimos al norte argentino a correr otra carrera, Ride Columbia, fueron 60 kilómetros corriendo en 3 días. Ahí estábamos decidiendo qué íbamos a hacer, cómo iba a seguir nuestro viaje, con qué motorhome, por qué continente, así que estuvimos varias semanas de planificación. Mientras tanto, estaban terminando la nueva Jacuneta, así que una vez que nos la entregaron, nos fuimos a hacer un viaje de prueba piloto a Las Leñas en Mendoza. Y ahí ya teníamos fecha muy cerquita del barco, así que hicimos una maratón hasta Uruguay para poder embarcar el motorhome desde Uruguay hasta Bélgica. Estoy pensando, voy a hacer un paréntesis en esta... O sea, básicamente yo creo que por eso nos sentimos tan cansados. Sí. Hemos hecho muchos kilómetros este año, pero o sea, todo porque teníamos una fecha. Arrancamos el viaje a la carretera austral, había que llegar. Después el Patagonia Run, después el Champa, después el norte, después esto. Siempre tenemos una excusa. Bueno, nos la hemos pasado corriendo, creo que físicamente nosotros y después manejando. Cerrado el paréntesis, mientras el motorhome navegaba hacia Europa, que estábamos con todo ese dolorcito de panza de qué iba a pasar y que todo saliera bien, nos fuimos a conocer 2 nuevos destinos, República Dominicana y Puerto Rico. Y ahí nos fuimos directo a Bélgica a buscar nuestro motorhome y comenzar esta gira por Europa que se iba a venir espectacular. De ahí viajamos por Bélgica, Luxemburgo, por Francia. Y ahí nos tomamos un avión para volver a América para participar de la Expo Rodantier en Argentina y la Expo Motorhome en Brasil. Volvimos para Europa, que encima estábamos con esta racha que pudieron ver en los últimos videos, el clima que no acompañaba ni un poquito, y en vez de venir hacia el sur, que era la idea que teníamos en mente, nos fuimos hacia el norte, hacia Países Bajos, porque nos fuimos a reencontrarnos con una amiga mía y ver el Mundial de Handball, además de recorrer ese país. Finalmente cruzamos Alemania, nuestro penúltimo país en esta travesía para recorrer toda la Selva Negra, hasta ahora de los mejores lugares que hemos visitado en Europa. Y como vieron este video, cambiamos los planes, manejábamos 1000 kilómetros atravesando Francia para llegar a España y bueno,
cómo no sentirnos cansados, o sea, con todas las cosas que hemos hecho. Además, Cansados pero felices. sí, o sea, contentos, siempre decimos lo mismo, o sea, estamos muy felices con el estilo de vida que llevamos. No significa que todos los días son color de rosa. Como ya pudieron escuchar en algunos de los vivos y en conversaciones que tuvimos, para mí en lo personal fue muy difícil desde que nos vinimos para Europa encontrar una nueva rutina. Para mí es algo clave en el día a día. Me gusta que podamos disfrutar de hacer actividad física, del trabajo, de salir a recorrer. Y cuando llegamos acá, por un poco estas condiciones climáticas con las que estábamos y la diferencia horaria con América, que nuestros mayores vínculos laborales están allá, me costó muchísimo. Así que también esta última mitad del año yo me sentí muy cansada realmente. La verdad que ha sido un año muy intenso y movilizante, porque además lo que se ve en los videos o en las redes sociales es solo una parte de todo lo que pasa en nuestra vida y en nuestro día a día. No solo en nuestra cuestión diaria, todo lo que hay detrás de una planificación y organización e investigación para llegar a ese destino, ese lugar y demás, sino además las cuestiones de nuestra vida privada o cuestiones familiares, el estar lejos de la familia, que sin duda sabemos que es lo más duro y difícil que tiene este estilo de vida, que le pasa lo mismo a cualquier persona que migra, ¿no? Entonces hay un montón de cosas. Ya saben que de los dos yo soy la que más, no sé si la palabra sería sentimental, pero soy muy introspectiva y me gusta creo que es una de las cosas que más he aprendido este último tiempo que llevamos viajando, aprender a escucharse, aprender a entender qué es lo que uno necesita en ese momento. Y estas cuestiones que siempre hablamos del vivir al presente es entender qué es lo que uno necesita ahora para que después el cuerpo no te pase factura. También entender cuándo parar o que los descansos son buenos o saber qué cosas priorizar en su día a día. Bueno, por ejemplo, han podido ver que desde que volvimos a Argentina este último tiempo, la actividad física ha sido la prioridad. Porque, como ustedes saben, si bien lo principal de este canal es compartirles nuestros viajes por el mundo, también nos gusta mostrarles un estilo de vida donde uno pueda vivir mejor, más feliz, comiendo sano, haciendo actividad física y bueno, y todas esas cosas hacen a nuestro estilo de vida. Y entre esas cuestiones, por ejemplo, algo que nos viene pasando hace como 5 años, porque los dos, ya saben, somos intensitos, somos un fuego los dos. Cuando uno hace ese balance del año que termina y el año que está por empezar y decís, bueno, ¿qué cosas te gustaría hacer este año? Bla, bla, bla. Siempre decimos es obligarnos a tener día de descanso, obligarnos a tener vacaciones, porque en este cambio de vida que hicimos, como que nuestra vida es todo el tiempo así intensa y no nos damos ese chance de descanso. Así que es momento de escuchar al corazón, escuchar al cuerpo y de tomarnos un descanso. Así que vamos a parar, vamos a desaparecer un par de semanas de las redes sociales para eso, para parar, planificar y recargar energías para volver con todo el año que viene, porque a esta aventura le quedan todavía muchos capítulos por delante. Así que junto con eso también los queremos invitar a que ustedes sean parte de esta planificación del 2026. Así que queremos invitarlos si nos pueden regalar unos minutos de su día para completar un formulario que hemos hecho, que pueden escanear el QR que aparece en la pantalla o el link que les dejamos en la descripción. Queremos conocer sus opiniones, sus gustos y que eso también nos va a ayudar a nosotros a planificar todo lo que viene por delante. Como ustedes saben, en lo que respecta a nuestras cuestiones laborales, siempre tratamos todo el tiempo de ir mejorando y perfeccionando y hacer mejor contenido de calidad para ustedes. Y como sabemos que el tiempo vale, para todos los que completen el formulario, lleguen hasta el final que van a tener un regalito. Así que después de todo este cierre, queremos aprovechar a agradecerles nuevamente a todos los que nos acompañan, tanto a aquellos que han llegado recientemente al canal, como así también a todas las personas que ya vienen hace años siendo parte de esta comunidad y que inclusive tuvimos la oportunidad de visualizar eso en persona en todos los encuentros que realizamos este año en Mendoza, en San Luis, en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Uruguay, en la Expo Rodantera en Argentina y en la Expo Motorhome en Brasil. Todo eso nos faltó nombrar en la lista del año intenso que tuvimos. Así que para no hacerla más larga, les deseamos a todos una feliz fiesta, que terminen muy bien el año y que empiecen aún mejor un 2026. Les deseamos felices fiestas. Muchas gracias. Siguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino.